Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Viviana Jurado, soy coach espiritual por más de 25 años. Vamos a continuar con lo que os he prometido. Todos los martes vamos a presentar una clase sobre meditación, energía, autoconciencia, todo para dirigirnos a unos niveles hacia la espiritualidad un poco más desarrollada, más elevada, de una visión, creo que más novedosa hacia el futuro. En el día de hoy quiero continuar el trabajo con la meditación, pero yo voy a intentar no hacer lo común, o sea, vais a encontrar un montón de vídeos sobre meditación donde os van a dar pautas comunes para todos. Yo voy a compartir tanto mis conocimientos como en la meditación bajo mi experiencia. Y creo que os va a ayudar porque es algo mucho más entendible y más directo, ¿no? Porque esta parte, por ejemplo, en el día de hoy vamos a trabajar un poco la conciencia corporal, por qué es tan importante la conciencia corporal, por qué es tan importante darnos cuenta que somos distintos, o sea, por ejemplo, somos personas que funcionamos totalmente distintos. En otros vídeos a lo mejor encontraréis ideas generalizadas, pero no es lo mismo una persona que sea muy sensible que una persona más racional. Los funcionamientos dentro de la meditación son totalmente distintos. Por lo tanto, es importante que tengáis la diferencia y que la llevéis a vuestra persona. Es muy importante que tengáis todo eso porque todo donde yo os quiero llevar es hacia unos niveles de autoconciencia. La autoconciencia no son generalizados. Quiere decir que no todos funcionamos igual como os estoy diciendo, sino que cada uno tiene que ser consciente de sí mismo, consciente tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Es muy, muy importante entender todas estas dinámicas internas y ir ganando conciencia de presente, conciencia de quién soy yo en este planeta en el que me muevo y quién soy yo como entidad espiritual. Bueno, como os digo, vamos a empezar hoy con un trabajo de meditación, una conciencia sobre meditación distinta. Como os decía, no todas las personas somos iguales. Tenéis que identificaros primero en saber qué tipo de personas sois, incluso si sois neurodivergentes o neurotípicos, porque funcionamos de forma distinta ante la meditación. Incluso hay cierto tipo de personas que a lo mejor cierto tipo de meditación seria, sentado, no le viene bien y ellos necesitan meditaciones pues caminando o otro tipo de meditación distinta, ¿no? Entonces es muy importante que ser conscientes de estas distinciones, de estas diferencias e ir identificando cuáles son las nuestras. En primer lugar, cuando nosotros nos sentamos en meditación, lo que hacemos es tomar conciencia del ruido mental. Pero quiero que os deis cuenta que además del tomar conciencia del ruido mental, hay como una huida del presente. Es como que mi mente no quiere estar enfocado en este presente. Cuando hablo de presente, hablo del momento, de la hora, de estar rodeado de un momento presente. Pues si estoy en un lugar concreto, tomar conciencia con mis sentidos de que estoy en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ser conscientes cuando os sentáis a meditar e intentáis ir poco a poco centrando la atención, vais a ver que hay una lucha interna, ¿de acuerdo?, con no estar aquí. Y esto es debido a que nuestra mente vive en estado de supervivencia. Esto es muy importante que entendáis porque la autoconciencia no se desarrolla si estamos constantemente en automático en modo de supervivencia. El modo de supervivencia es algo natural en todos los seres vivos y es un mecanismo natural. El problema está cuando mi mecanismo de supervivencia domina mi persona, cuando domina mi acción, cuando domina mi percepción de la realidad. Ahí hay un gran problema. Además, los seres humanos tenemos una condición que es que nosotros tenemos imaginación, tenemos una capacidad
de fantasear. Por lo tanto, juntamos ese mecanismo de supervivencia más la fantasía o la imaginación que nosotros recreamos y nos perdemos en todo ello. Y perdemos la conciencia de nosotros mismos dentro de todo eso. Y perdemos la conciencia de la realidad. ¿Vale? Nos desunimos de la realidad. Además, cuando sucede esto, pasa una cosa que a nivel energético nos desconectamos de tierra. ¿De acuerdo? El chakra de tierra acaba generando como un desligue. ¿De acuerdo? Esto pasa de forma habitual en los seres humanos porque tenemos esa capacidad de imaginación, pero también, y es muy importante que lo entendáis, ante un trauma. Cuando tenemos traumas sin resolver, nuestra mente tiende a fantasear y quedarse sumergidos en ese pasado. Todos nuestros sentidos quedan sumergidos en ese trauma. ¿De acuerdo? Hay traumas más sencillos, todos tenemos traumas que tenemos que trabajar, y hay traumas más complejos o traumas específicos de cosas, hechos concretos que nos han sucedido. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando nos sentamos a meditar, vamos a observar todo este barullo mental y que todo tiene que ver con ese mecanismo de supervivencia y esa fantasía. Empezamos a fantasear y no estamos aquí. Por lo tanto, es muy importante que os deis cuenta de esto. No estoy queriendo estar en el presente. Mi mente no quiere estar aquí, ¿de acuerdo? Además, de forma natural, los seres humanos lo que hacemos es siempre, de forma natural, siempre, o estamos intentando evitar las cosas negativas o predecir las cosas negativas que nos pueden suceder, y estamos siempre o ligados al pasado o ligados al futuro, pero nunca queremos estar aquí, ¿de acuerdo? Y esto es ese mecanismo de precaución. Siempre estamos siendo precavidos para no repetir y para que no nos vuelva a suceder, y siempre con alerta ante los posibles peligros que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, aunque no estés en un estado de estrés, siempre hay un estado de alerta, de alarma, ahí por debajo. Además, el sistema de supervivencia también nos lleva también a dos mecanismos que tenéis que entender, que es la huida del dolor. Cualquier tipo de dolor, mi mente no quiere sufrirlo, tanto dolor físico como dolor psicológico, como dolor emocional. Por lo tanto, hay como una especie de rechazo a cambios o a transformaciones, y estamos huyendo de ese dolor. Cuando algo nos produce dolor también podemos atacarlo, o simplemente lo que hacemos es bloquear nuestros sentidos, bloquear nuestra mente y quedamos bloqueados. Pero también, y esto yo creo que es lo que más nos sucede en estos momentos en la sociedad, es una adicción al placer. Tenemos que diferenciar. El placer no es malo. Yo con esto no estoy diciendo que el placer sea negativo, ni mucho menos. El placer forma parte, igual que el dolor, de mecanismos naturales, normales, necesarios, tanto fisiológicamente como psicológicamente, para el ser humano. ¿Vale? El placer y el disfrute es perfectamente normal. La diferencia es cuando el placer se convierte en algo como un mecanismo de huida, cuando el placer se vuelve adictivo, cuando mi placer continuado, mi necesidad de placer genera un estado de ansiedad y una búsqueda continuada de placer, hace que yo no esté presente. Eso hace que, pues por ejemplo, acabe teniendo mecanismos de positivismo tóxico, porque no quiero sufrir, siempre busco ser positiva, 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 que hago una diferenciación que no tiene nada que ver con ser optimista, con ser resiliente. Esto es diferente. Ese positivismo tóxico es no quiero sufrir. No quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Entonces tenéis que entender que la mente siempre está en esa lucha por los mecanismos de supervivencia naturales. Entonces, cuando yo me siento a meditar, lo que busco es buscarme a mí.
es identificarme a mí dentro de toda esa maraña y ese juego, ¿no? Entre el pasado y el futuro, entre el dolor y el placer. Y lo que busco es estar presente en mí. Lo que busco es conectar conmigo, ¿de acuerdo? Cuando hago eso, cuando me siento y me busco conectar conmigo, es muy importante, y lo vais a ir entendiendo con el tiempo, que lo único que me ayuda a conectar en un primer momento con ese momento presente es la respiración. La respiración, yo conecto con ella porque la respiración es automática y es directa. Yo empiezo a darme cuenta de que estoy respirando, de que hago respiraciones, de que entra y sale el aire dentro de mí y puedo ir observando que esa respiración va ayudándome a centrarme. Evidentemente, sobre todo si no has practicado meditación, en unos primeros momentos la mente se escapa. Constantemente uno tiene que ir a agarrar la conciencia de uno y volverla a colocar en el presente y volverla a llevar a la respiración. Además, la respiración es muy importante porque nos ayuda a regular el nervio vago. Y el nervio vago es el que regula los mecanismos de estrés o de relajación. Muy importante. Entonces, cuando hacemos respiración consciente, cuando yo me ocupo de mi respiración, pero no la domino, simplemente soy consciente que sucede, yo también estoy aprendiendo a regular el nervio vago, por lo tanto, estoy regulando esos mecanismos de estrés que a veces están disparados, ¿de acuerdo? Y estoy aprendiendo a pasarme de mecanismos de estrés o de hiperalerta a llevar lentamente a un estado de relajación. Todo este viaje, poco a poco, me ayuda a ser más consciente de mi cuerpo. Quiero que os deis cuenta que en todo este viaje hay una cosa que pasa, que es que perdemos la conciencia del cuerpo. Si estamos intentando hacer un viaje de autoconciencia desde lo físico a lo espiritual, lo primero que tenemos que hacer, si estamos desconectados de nuestro cuerpo, es conectar con nuestro cuerpo, con las percepciones de nuestro cuerpo. Es muy, muy, muy importante. Y conectar con los sentidos. No solamente el gusto, el tacto, el oído y la vista, sino otros sentidos con la propiocepción, la interocepción, perdona que vea el sentido vestibular, todos estos sentidos que son muy pocos conocidos están ahí. Por lo tanto, pues, por ejemplo, tener conciencia de dónde estoy, dónde está situado mi cuerpo en el espacio, por ejemplo. O si, por ejemplo, darme cuenta de mi lado, de un lado del cuerpo y del otro lado del cuerpo, de los dos hemisferios físicos. Darme cuenta de todo esto, de cómo están mi cuerpo en el espacio, darme cuenta de cómo funciona mi cuerpo dentro de mí, que creo que es a veces lo más difícil. Hay gente, dependiendo de si son neurodivergentes o no, o si son personas más sensibles o no, tienen más agudizado esta capacidad. Son más conscientes de lo que sucede dentro de ellos. ¿De acuerdo? Hay gente que es mucho más mental y le cuesta más ser conscientes, pues, de sus emociones y de sus sensaciones físicas. ¿Vale? Identificaros en esto. Si tenéis más capacidad de raciocinio, más cognitivo, o si hay más conexión con, si sois más sensibles físicamente y tenéis mayor conexión con todo esto. Pero ¿a dónde quiero llevaros con todo esto de los sentidos? Cuando nosotros vamos adquiriendo conciencia corporal, vamos tomando conciencia no solamente del lugar donde estamos, sino vamos dándonos cuenta de nuestro yo, porque empezamos a conectar, muy importante, con nuestras emociones, con el mundo emocional,
con el mundo del estado de ánimo. Porque una de las cosas que nos sucede es que creemos que somos nuestros estados de ánimo. Es muy típico escuchar a una persona pues decir, yo soy una persona con tendencia a la depresión, yo soy una persona muy irascible, yo soy una persona XX. Que quiero que entendáis que nuestros estados emocionales son normales, tenemos que aprender a aceptar nuestros estados emocionales, pero no somos nuestros estados emocionales. En el proceso de meditación, poco a poco, desde la conciencia corpórea hacia una conciencia emocional y psíquica, vamos también tomando conciencia de nuestro yo. Vamos tomando conciencia de quiénes somos nosotros dentro de ese movimiento de emociones, energías, estados de ánimo, estados fisiológicos, ¿de acuerdo? Es muy importante darnos cuenta que nos movemos dentro de todo eso, pero que hay un yo dentro de todo eso, hay un testigo, hay alguien que está observando y que está existiendo dentro de todo eso. Por lo tanto, cuando hacemos meditación, lo que buscamos en un primer momento es el testigo, ser observador, ¿de acuerdo? Podemos hacer un viaje por nuestro cuerpo, podemos hacer una exploración corpórea, por ejemplo, en el momento que entramos en un estado meditativo, nos intentamos relajar, abrimos nuestro foco, ¿de acuerdo? Y observamos nuestro estado corpóreo. Como estamos sentados, si estamos en una postura meditativa, si estamos sentados en una silla, el estado meditativo puede ser en cualquier lugar. Si estamos en una habitación tranquilamente, si estamos en el campo, en la playa, ser conscientes, abrir nuestros sentidos y darnos cuenta de que también cómo están nuestros órganos, de cómo estamos nosotros por dentro. Si estamos nerviosos, si estamos tristes, si sentimos frío, si sentimos intranquilidad, si por ejemplo nos duele el estómago o hicimos bien la digestión o sentimos la espalda derecha o tenemos alguna contractura, empezar a tomar conciencia de todo eso. Si nuestra columna vertebral está derecha, tomar conciencia de nuestro estado facial, por ejemplo, es muy importante, es algo que iremos profundizando un poquito más en todo esto. Darnos cuenta de cómo está nuestro rostro, nuestro gesto dentro del estado meditativo, porque fijaros que yo al hacer cursos y así siempre me observo qué cara pone la gente cuando está meditando. Y se puede revelar cuando una persona está meditando su estado facial. Si el entrecejo se arruga, si tiene un gesto de tuerce un poco la boca, si se inclina hacia adelante, si está tensa, pues se va observando el estado facial. Y nosotros podemos ser conscientes de nuestras acciones, cómo está nuestro gesto facial. Esto es muy importante porque también nos vamos dando cuenta de que a lo mejor tenemos pues cara de mala leche, o estamos como enfadados, o estamos tristes, ¿no? Darnos cuenta de cómo nuestro rostro desvela nuestro estado de ánimo. Y darnos cuenta de todo esto es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Fijaros que incluso podríamos decir que es una clave fundamental para empezar a sanar aspectos físicos y fisiológicos que no nos dábamos cuenta que estaban ahí. Porque una de las cosas que sucede es que nuestro cuerpo siempre se anticipa a un montón de cosas, se anticipa a sucesos. A lo mejor estamos empezando a tener algún tipo de enfermedad y hay síntomas que están somatizándose, pero yo, al estar en un estado mental pues fuera del presente, no me estoy dando cuenta que estoy teniendo pues muchos dolor de estómago o estoy teniendo mucha pesadez en las piernas o de repente siempre me duele un brazo cuando hago no sé qué movimiento. Muchas veces
Las personas solo llegamos a darnos cuenta de lo mal que estamos cuando el dolor se hace muy presente en nuestra vida. Pero muchas veces, si tuviéramos más conciencia, más autoconciencia corporal, nos daríamos cuenta de qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Incluso, en esa conciencia corporal, podríamos darnos cuenta que, pues, según con quién estemos, nuestro cuerpo reacciona. Si entramos en un lugar y notamos un ambiente un poco tenso, pues a lo mejor noto que mi cuerpo se reacciona porque se tensa más, porque mi respiración se acelera, porque se me empiezan a sudar las manos, o todo lo contrario, o es que cuando voy a casa de aquella amiga, aquel amigo, pues me siento tan bien que me relajo, me siento muy contenta o me siento muy relajada. Bueno, pues daros cuenta de toda esta información corpórea, ¿de acuerdo? Tomar conciencia. En la meditación hacemos un entrenamiento directo y lo que hacemos es conectar nuestro cerebro prefrontal a toda esa información. Nos salimos del mecanismo de supervivencia automatizado y empezamos a ser conscientes de nuestro mecanismo de supervivencia, que es algo diferente, porque aquí interviene tu persona. Tú estás siendo consciente de que estás en un estado de supervivencia, de que están pasando cosas dentro de ti. Es muy importante porque hacemos un trabajo en todo ese proceso. También en esa conciencia corporal quiero hacer mucho hincapié en una zona del cuerpo fundamental, como os decía, la respiración es lo que primero nos conecta a la meditación, porque es lo más directo. Pero hay una zona del cuerpo muy ligada a la meditación, a la respiración, que creo que es fundamental adquirir conciencia de ella, que es nuestro diafragma. El diafragma es una zona del cuerpo, es un músculo que tenemos entre el pecho y los demás órganos viscerales, entre los pulmones y los demás órganos viscerales, que hace como una especie bueno, es un músculo bastante amplio que nos ayuda cuando respiramos, se mueve y se cierra. Ahí, en esta zona de aquí, este diafragma, cuando sufrimos de mucha tensión, se tensa y acaba generando mucha tensión interna. Pero también pues interviene en la digestión, según cómo esté ese diafragma, pues interviene en nuestras digestiones también. Pero es que además ahí es un lugar donde acumulamos muchas emociones. El diafragma, el corazón, la garganta, por ejemplo, el vientre bajo, son lugares, hay otros muchos más, pero son lugares donde acumulamos mucha memoria emocional. Entonces, una meditación que os animo a tener en la medida que vayáis avanzando en el trabajo meditativo es que toméis conciencia de vuestro diafragma. El diafragma tiene que expandirse y contraerse de una forma normal y relajada. Si vosotros observáis que vuestro diafragma está rígido, que está tenso o que le cuesta, empezad a preguntaros qué hace que vuestro diafragma esté tan tenso. Ahí vamos a ir haciendo también una toma de conciencia de nuestra emoción. ¿Qué emoción siento en la altura del diafragma? ¿Qué emociones siento cuando respiro? ¿Qué tipo de respiración tengo? Mis respiraciones cambian según los momentos, que eso nos pasa a todos, pero que quiero que seáis conscientes si se pone más tensa, si se relaja más. Una de las zonas donde vamos a notar ese diafragma es a la altura de las costillas, a esta zona de aquí. Esta zona de aquí es un lugar donde se nota mucho ese diafragma. Cuando las costillas se mueven de forma natural y no tienen tensión, una forma relajada, podemos observar, ¿no? La respiración se vuelve calmada, las respiraciones acaban siendo completas, etc. Entonces quiero que os deis cuenta
de lo que está sucediendo ahí. Y empezar a preguntaros qué estado emocional está dominando mi diafragma. ¿Cómo podemos hacer para saber qué estado emocional o qué emoción está dominando pues una zona corpórea concreta? En la medida que vamos haciendo un trabajo de meditación y vamos tomando conciencia corporal, vamos a ir observando también nuestras emociones. Quiero que pongáis nombre a vuestras emociones. Mi estado emocional. Estoy triste. Muy importante. No vamos a provocar un estado emocional, porque muchas personas, de alguna manera, en los mecanismos de supervivencia, lo que buscan es dominar el estado emocional. No, no, no. Nosotros vamos a intentar simplemente estar como observadores de nuestro estado emocional. No buscamos provocar, ¿de acuerdo? Cuando buscamos, no aceptamos nuestro estado emocional, no aceptamos nuestra corporeidad, lo que estamos es otra vez en los mecanismos de supervivencia. Por lo tanto, nos volvemos a salirnos de nosotros mismos, nos volvemos a salir del presente, nos volvemos a salir de esta realidad. Nos desligamos de la realidad interna, ¿de acuerdo? Nos vamos otra vez a la fantasía, ¿de acuerdo? Y no nos conviene, porque entonces no hacemos un trabajo de camino interior de autoconciencia. Va a haber un momento en que sí que podemos poner una nueva emocionalidad, un estado de ánimo, pero incluso lo diría más que un estado de ánimo, un sentimiento elevado. Pero para llegar ahí, primero tenemos que aceptar el estado emocional en el que estamos, o el estado emocional dominante, sobre todo si es un estado emocional que nos tiene secuestrado. Da igual que sea bueno o malo, porque, por ejemplo, acordaros de lo que os hablaba del placer. Si yo estoy muy sumergida en estados de dependencia placentera, las adicciones de todo tipo, yo estoy huyendo en realidad y estoy tapando un estado emocional interno, algo mucho más profundo, con mi necesidad de euforia, de estar eufórica, de estar en un estado placentero continuado. Por lo tanto, no solo se trata de emociones que tienen que ver con tristeza, dolor, sufrimiento, estados emocionales que se dicen negativos. No, no, también aquello que son que nos genera dependencia a la dopamina que generamos, ¿no? Dependencia placentera, ¿vale? Vuelvo a decir que no estoy diciendo que el placer sea malo, ni mucho menos, ni que el dolor sea negativo, ni mucho menos. Tenemos que ser simplemente, darnos cuenta que simplemente el problema está en el secuestro, que estamos secuestrados. Pues bien, cuando hacemos una toma de conciencia con mi estado emocional, yo tengo que estar presente. Y lo que hago, o lo que puedo hacer, es darle un nombre. Yo en estos momentos estoy triste. Mi estado emocional es de tristeza, o mi estado emocional es de excitación, o mi estado emocional es de ira, o mi estado emocional es, no estoy, o estoy no sintiendo, ¿vale? Porque eso puede ser un estado emocional de apatía, yo no siento nada. Bueno, pues quiero que os deis cuenta de que está sucediendo eso. En la medida que vayáis entrenando, y llevéis la atención a la zona del cuerpo, pues por ejemplo esta que os estoy diciendo, del diafragma, vais a ir dándoos cuenta que pues en el diafragma siento este estado emocional de forma continuada. Esto, si tenéis suerte, mucha suerte, lo podéis hacer de una tandada sola, en una sentada de meditación, pero normalmente os va a llevar un tiempo. Incluso os recomiendo, si lo veis, si lo necesitáis, lo podéis apuntar. Yo no lo apunto, pero podéis tener vuestro diario de meditación e ir apuntando pues lo que habéis sentido en este día de meditación. ¿De acuerdo? Porque así vais tomando conciencia de qué está pasando ahí. Muy importante en todo este proceso, por favor, muy, muy importante, darnos cuenta de la fantasía. Quiero que
volváis a insistir en buscar la conexión con el presente, con vuestra corporeidad, ¿de acuerdo? E intentar daros cuenta cuando fantaseamos, cuando imaginamos. La imaginación la vamos a utilizar en otros momentos, pero en unos primeros momentos la imaginación no es necesaria. La fantasía nos desliga totalmente de la realidad porque normalmente estamos fantaseando y no nos damos cuenta, porque estamos fantaseando con nuestra percepción de la realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese trabajo meditativo con el diafragma, vamos a intentar conectar con ese diafragma. Observar si nuestra respiración la podemos hacer fluida. Y si no la somos capaces de hacer, no vamos a provocar que sea fluida, sino que vamos a ser conscientes de por qué no es fluida. No vamos a buscar que la meditación, a veces la meditación no va a ser placentera, ni agradable, ni vais a ver fuegos artificiales. Mucho trabajo meditativo no es agradable. Es liberador, sobre todo al cabo del tiempo, porque te das... tu mente se vuelve muchísimo más fuerte, más lúcida, notas más capacidad resiliente, eres más fuerte, tu cuerpo te lo agradece, pero a veces cuando uno se sienta a meditar no es agradable, no es placentero, no es que bien me lo estoy pasando, sino que a veces la meditación es constantemente mantenerme en ese observador y ser consciente de que, jope, pues estoy súper cabreada, o estoy súper triste, o estoy aquí queriendo escaparme y tomarme un trozo de tarta, no sé. Entonces, ser consciente de todas estas dinámicas, ¿de acuerdo? Quiero que simplemente deis cuenta, vamos a trabajar el observador. ¿Qué tiene? Que en la medida que lo vamos entrenando, por eso os digo que a lo mejor en una sentada no lo podéis conseguir, pero vamos trabajando y vamos fortaleciendo la capacidad del observador. ¿Vale? Entonces, ese es el trabajo que os recomiendo en esta clase de hoy. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, me podéis escribir en los comentarios o pues directamente, pues por ejemplo por Instagram, etcétera, y podéis, os intentaré dar respuestas o poner en nuevos vídeos pues las respuestas de todo lo que me preguntáis. Bueno, para terminar, daros las gracias, espero que os guste la información que os estoy dando en el día de hoy, y acordaros que todas estas clases lo que van, poco a poco, van a ir de esto a estados meditativos, al trabajar con la meditación de esta manera más formal, pero a donde queremos ir es hacia una autoconciencia espiritual que creo que en estos momentos es la herramienta más poderosa que podemos tener en el mundo en el que vivimos. La necesidad de conocernos a niveles espirituales y dar un nuevo significado a la espiritualidad creo que es fundamental. Por lo tanto, bueno, ese es mi trabajo y acordaros que es hacia donde nos dirigimos. Espero que, pues eso, que os guste el vídeo de hoy y que le deis a compartir, que le deis a suscribiros si os gusta y bueno, hasta el próximo martes y muchas gracias por estar ahí y un beso y un abrazo muy fuerte.